buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda muy cordialmente su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido siempre con el Señor por el privilegio que Él nos da de servirlo a través de la disertación de la palabra del Señor. La naturaleza, la razón de ser de Ministros de la Palabra, un ministerio que nació hace casi 4 años, va dirigida precisamente a la enseñanza, a la predicación de la sana doctrina, a través de una serie de ministros y ministras que componen este espacio en el cual durante toda la semana estamos llevando a través de diferentes plataformas sana doctrina para su edificación, para su bendición. Lo hacemos a través de nuestras plataformas audiovisuales. En este caso estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live en un programa que martes y jueves denominamos Siervos del Nuevo Pacto, 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora de Costa Rica, transmitimos En Paz Me Acostaré a través de la plataforma audiovisual de YouTube. Y todos nuestros programas, además de hermanos que también tienen sus propios programas radiales, todo sale a través de MP Radio. El 100% de nuestras transmisiones en vivo y en directo salen a través de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. En ese momento usted puede sintonizar ministrosdelapalabra.org, entra a cualquier buscador del internet y lo primero que encontrará es el escuchar a MP Radio. 24 horas programando buena música, 24 horas programando palabra, toda la Biblia en formato de audio se encuentra en MP Radio, además de una serie de comentarios bíblicos de diferentes temas, todos relacionados con la palabra del Señor. Hoy es martes y los martes y los jueves nos concentramos en un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. La escatología es la parte de la teología que analiza los acontecimientos de los últimos tiempos. Todo aquello que va a suceder conforme se acerque la parucía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos ido abordando una serie de temas que se encuentran en Mateo capítulo 24. Hoy no es la excepción. La sesión de esta noche, tarde-noche, la hemos titulado ¿Cuál avivamiento? Es una pregunta. ¿Cuál avivamiento? Y ya vamos a ir poco a poco desarrollando el tema para que nos quede más claro por qué fue que titulamos la sesión de hoy en día con la expresión ¿cuál avivamiento? Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, dice la palabra del Señor: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente, un grupo de personas, la mayoría de las personas de este mundo, estará entregada en sus banquetes, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Pero ustedes, un grupo minoritario, una manada pequeña, el grupo que a Dios le interesa, el grupo por el cual el Señor murió en la cruz del Calvario y le han aceptado como su único y suficiente Salvador, deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Amado hermano y hermana, Jesús viene por segunda vez. Si viene por segunda vez, es que ya vino una primera vez. Esa primera vez vino a que destrozaran todo su cuerpo, vino a morir en la cruz del Calvario, vino a otorgar salvación y a resolver el problema más grande de la humanidad. Pero esta segunda vez que vendrá y que es inminente que venga, vendrá para juzgar al mundo, vendrá para retribuir a unos y a otros, vendrá a cumplir todas las profecías que se decían de él en el Antiguo Testamento y que todavía
aún no se han cumplido. Pero habrán dos tipos de personas cuando el Señor venga. Unos que van a estar en sus aberraciones, en sus libertinajes, dándole rienda suelta a todo lo que el cuerpo les pida. Pero habrá otro grupo esperando la venida del Señor, santificándose, sirviéndole, aguardando ese momento de nuestra redención final. Mateo capítulo 24, que es el capítulo que estamos analizando a nivel de detalle, se divide en tres grandes secciones. La primera sección, del versículo 1 al versículo 28, Mateo capítulo 24 nos habla de 10 grandes señales que Jesús le entrega, le describe sin detalle a sus discípulos de lo que va a ocurrir conforme se acerque su segunda venida. Es muy importante que nosotros leamos los tiempos. Es muy importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor y que vayamos viendo cómo esas 10 grandes señales que aparecen en los primeros 28 versículos de Mateo capítulo 24 se están cumpliendo. Hay un segundo bloque en esa enseñanza de escatología que Jesús hace en Mateo 24, que va dirigida a sus discípulos y a todos aquellos siervos y siervas que a lo largo de la historia, desde hace 2000 años, hemos estado esperando ese regreso. Y es un gran tema desde el versículo 29 hasta el versículo 44 del capítulo 24, que está relacionado con la segunda venida del Señor. ¿Cómo es que se va a dar esa segunda venida de Cristo? Ya vamos a ahondar más adelante acerca de este tema para que a la luz de la palabra del Señor nos quede totalmente claro cómo es que se va a dar la segunda venida de Cristo. Pero también hay un segundo tema o un tercer bloque en la composición de Mateo capítulo 24, y es otro tema relacionado con recompensas y castigos. Los justos serán recompensados, los impíos serán castigados. Esto lo vamos a ahondar cuando vayamos al versículo 45 hasta el versículo 51. Por lo pronto, el primer bloque de las 10 grandes señales, hemos ido avanzando ya en 8 de ellas. Si usted está siguiéndonos en este momento a través de la plataforma audiovisual de Facebook Live, presentamos en este momento algunas infografías en cuanto a esas primeras 8 grandes señales que ya hemos ido analizando de esas 10 señales que aparecen en Mateo 24. La primera señal que Jesús le da a sus discípulos, y en orden de importancia, está relacionado con los falsos cristos, aquellos apóstatas que engañan con grandes señales y milagros que abundaban en el ministerio de Jesús. En la época de los apóstoles, 2000 años después, estamos llenos de falsos cristos, de falsos mesías, estamos llenos de apóstatas. Un apóstata es aquel que una vez fue de los nuestros, pero que se apartó para abrigar sus propias doctrinas, se apartó para enriquecerse, se apartó para aprovecharse de débiles en la fe, y es con ellos con los que se está enriqueciendo, es con ellos con los que está haciendo lo que le da la gana. Pero tarde o temprano, estos falsos cristos van a recibir su merecido, porque así lo dice la palabra del Señor. La segunda señal que logramos analizar es la señal de las guerras. Jesús le dijo a sus discípulos que oiremos de guerras y de rumores de guerras. Recordemos que la guerra es ausencia de paz y que lo que hace es apresurar conflictos y destrucción. Además, analizamos la señal número 3, en la cual Jesús ahondó acerca de las pestilencias, una serie de enfermedades, de pandemias que han pululado a través de la historia y que han provocado la muerte de millones de personas. Además, la cuarta señal está relacionada con el hambre que hay en el mundo entero desde tiempos inmemoriales, escasez de alimentos y abundancia de artículos que no son relevantes, lo que se conoce como artículos suntuarios. La quinta señal, Jesús fue muy enfático hablando acerca de terremotos. Nosotros hemos sabido a lo largo de la historia de grandes movimientos telúricos con escalas altísimas de medición
de esos movimientos que han cobrado la vida de muchísimas personas. La señal número 6 habla acerca de la persecución que los creyentes van a ser objetos precisamente porque Satanás odia a Jesús y todo lo que se parezca a Jesús. Y por tanto los creyentes estamos totalmente claros de que somos el blanco de Satanás en cuanto a ese odio y por el cual él nos persigue mañana, tarde y noche. Hay persecución vaticinada para todos aquellos hombres y mujeres de Dios. La señal número 7 habla acerca de la traición. Jesús decía que en los tiempos finales, esos tiempos que estamos viviendo, recuerde usted que los tiempos finales inician a partir de la primera venida de Jesús y terminarán en la segunda venida de Jesús. Todas estas señales arrancan desde la primera venida de Cristo al mundo. Y en cuanto a la traición, estamos hablando de hermanos atacando a sus pares, padres contra sus hijos, hijos contra sus padres, amigos, personas en las que creíamos nosotros que confiábamos, hermanos de la iglesia que creíamos que estaban con nosotros, que eran nuestros hermanos en la fe. Muchos de ellos se han vuelto traidores. Además, la señal número 8 es la que está relacionada con el enfriamiento del amor. El amor definitivamente, amado hermano y hermana, se ha enfriado a niveles muy abismales, muy dolorosos. Vemos el tema de los suicidios. Cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. El tema de los abortos que hoy abundan, madres que no quieren que sus hijos nazcan. Y el enfriamiento del amor también lo vemos en ministerios que hoy están congelados, en evangelismos apagados. Preferimos como creyentes darle rienda suelta a nuestros placeres terrenales y carnales, y nuestros ministerios se van congelando, nuestro evangelismo se va enfriando, y el enfriamiento del amor también está relacionado con todo aquello que hacemos para el Señor, pero que por esas vicisitudes de la vida lo dejamos de lado. Y eso es algo que es muy importante que lo replanteemos, porque hermano y hermana, lo primero que tiene que ser en nuestras vidas es el Señor y lo que Él ha puesto en nuestras manos para que usted y yo ejecutemos. Entramos en este momento a la señal número 9 de 10 grandes señales que se encuentran en Mateo capítulo 24 y está relacionada con la predicación del Evangelio. Hoy, más que nunca, desde hace unos 15 años aproximadamente, desde el 2013 para acá, unos 11 años, una cosa así, tenemos la proliferación de las famosísimas redes sociales que hace 15, 20 años eran inimaginables. Ahora hay una posibilidad enorme de accesar a cualquier persona y en cualquier parte del mundo a través de dispositivos móviles y de aplicaciones con algoritmos que provocan que podamos comunicarnos a través del audio, que podamos comunicarnos a través del video, podemos suministrar información, podemos recibir información. Es increíble la posibilidad que tenemos ahora de conectividad que hace 11, 12 años no la teníamos. Bueno, es muy probable que este tema de la predicación del Evangelio y de la proliferación de las buenas nuevas para que sean predicadas en el mundo entero estén relacionadas también con esto de las redes sociales. Yo siempre me he preguntado qué hubiera hecho el apóstol Pablo hace 2000 años si hubiese tenido redes sociales. ¿Cuántos viajes tuvo que desarrollar el apóstol Pablo y hacer las predicaciones verbales de sus mensajes? Y la facilidad que usted y yo tenemos hoy en día de predicar las buenas nuevas de salvación, y no me imagino en qué usamos las redes sociales. El que tiene oídos en esta noche para oír, que oiga bien. ¿En qué utilizas tus redes sociales? El Señor desearía que las utilicemos para poder expandir el reino de los cielos. Eso es lo que hacemos en Ministros de la Palabra. A través de nuestra plataforma de YouTube, nosotros podemos estar enviando este mensaje a 3.000 millones de personas. A través de nuestra plataforma de Facebook Live podemos estar llegando ya casi a 4.000 millones de personas en el mundo.
A través de MP Radio podemos llegar en este momento a 176 países, de los cuales ya hemos abarcado en un año que tenemos de tener la emisora al aire. El mes de junio es mes de aniversario. Si Dios lo permite, la próxima semana, el 26 de junio, si Dios lo permite, MP Radio cumple un año. Y en un año de transmisión ininterrumpida a las 24 horas, hemos logrado ingresar a 53 países de los 176 países que MP Radio puede accesar en este momento. Estamos haciendo la tarea porque somos MP Radio, porque somos ministros de la palabra, porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Jesús decía en Mateo capítulo 24, versículo 14, y esas buenas noticias era la novena señal que Jesús le daba a sus hombres en ese momento, y esas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Ya hemos aclarado este tema en cuanto a que Jesús no está diciendo que hasta el último ser humano recibe el mensaje de salvación, Él va a venir. Eso no lo está diciendo Jesús, porque la persona no necesariamente se salva si recibe el mensaje de salvación y lo acepta. Porque entonces tendríamos que ir a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que nunca recibieron el mensaje de las buenas nuevas, porque el mensaje se recibe a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, esas personas antes de la primera venida de Cristo al mundo sabían lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que Dios va a evaluar de usted y de mí es el conocimiento que tengamos de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y basado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, así el Señor nos justifica o nos condena. Pero que tengamos que decir que en el momento en que el Evangelio llegue a todo el mundo, Jesús viene, eso no me lo está diciendo Mateo capítulo 24, 14. Lo que Jesús está anticipando y profetizando es que usted y yo hoy en día, vean qué increíble, 2000 años después, usted y yo somos la generación que puede accesar a casi el 100% de ese planeta con hacer solo un clic a través de un dispositivo sin movernos del lugar en el que nos encontremos. En este momento, a través de las redes sociales podemos inundar al mundo de palabra, y cualquier persona que tenga un dispositivo móvil y una plataforma o una red social como la que nosotros utilizamos puede estar recibiendo ese mensaje en los lugares más recónditos. Predicar la palabra, amado hermano y hermana, es una grandísima responsabilidad que Dios nos ha asignado, y de eso es de lo que yo quiero conversar con usted, porque la profecía de Jesús va de la mano a la responsabilidad que usted y yo tenemos de predicar, de enseñar y de evangelizar. Pero antes de entrar al análisis de esta responsabilidad, yo quiero tratar con usted un tema. Voy a iniciarlo hoy, probablemente lo continúe el próximo jueves, porque de este tema de la señal número 9 nos va a llevar un buen rato en las sesiones de martes y jueves de Facebook Live. Pero algo que yo tengo en mi corazón, que es muy importante que conversemos, es acerca de una palabrita que anda abundando en el segmento cristiano, en el segmento protestante. La hemos utilizado hasta de muletilla. Le tenemos una gran expectativa y hasta se ha creado toda una doctrina a través de ella, y es lo que usted y yo conocemos como avivamiento. La palabra avivamiento. Muchos hoy en día están predicando de un gran avivamiento que se va a producir conforme se acerque el final de los tiempos. Usted lo ha escuchado tal vez desde el púlpito de su iglesia, usted lo ha escuchado en las redes sociales, tal vez usted lo ha visto en la televisión o en diferentes medios escritos. Muchos hoy en día están predicando de un gran avivamiento que se irá gestando conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la pregunta que yo me hago es: este gran avivamiento que se está predicando y enseñando,
aparece en la Biblia, está refrendado por la palabra del Señor. Será cierto, según las Escrituras, que conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador, habrá un gran avivamiento, grandes cantidades de conversiones, una hermandad como nunca antes se ha visto de todos los creyentes que hoy estamos divididos por denominaciones y por iglesias y por interpretaciones que cada uno hace de la Biblia. ¿Será cierto eso? Que conforme Jesús se acerque a regresar a la tierra, habrá un cambio positivo, por decirlo de alguna manera, de millones de conversiones y de hermandad entre los creyentes. Primero que nada, tenemos que comprender lo que es el significado de la palabra avivamiento a la luz de las Escrituras, para poder entonces irle dando el orden correcto a esta palabra, lo que muchos están predicando y qué es lo que realmente la Biblia nos dice acerca de esto que hoy pulula en muchos segmentos de la iglesia. Para empezar, la misma palabra avivamiento, ella se explica por sí sola. Cuando usted aviva algo, es porque ese algo o se está muriendo o ese algo ya está muerto, y es volverlo a traer otra vez a la vida. Por ejemplo, cuando usted tiene un fuego encendido, qué sé yo, usted está haciendo una parrillada, usted está calentando algo y usted empieza a ver que ese fuego se apaga, entonces alguien le dice, avive ese fuego para que ese fuego otra vez vuelva a resurgir. Avivar en el contexto espiritual, según lo que nosotros conocemos y creemos, avivar, hermano y hermana, algo es precisamente que haya un despertamiento por las cosas de Dios. Eso es un avivamiento. Avivamiento hay cuando la persona que tal vez está dormida, que tal vez está muerta espiritualmente, vuelve a la vida o se despierta de ese letargo hacia las cosas de Dios. Por eso la definición más clara de avivamiento es volver a la vida algo que está muerto. En el estricto rigor del término, la palabra del Señor nos enseña que la mayor muestra de avivamiento que usted y yo podemos encontrar en las Escrituras, amado hermano y hermana, es la conversión de los pecadores. Cuando una persona se convierte al Señor, esa es una de las muestras más grandes de avivamiento que usted y yo podemos constatar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, 4 y 5, el apóstol Pablo decía, antes de ser cristianos, antes, dice Pablo, ustedes estaban, hablando de pasado, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y de sus pecados. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Vean qué fácil y clarito nos lo enseña el apóstol Pablo en cuanto a lo que éramos usted y yo antes de venir a Jesús y lo que somos usted y yo después de venir a Jesús. Por eso Cristo, hermano y hermana, marca un antes y un después en la vida de todo ser humano. Antes de Cristo, usted y yo éramos personas muertas espiritualmente, muertos vivientes, por decirlo de alguna manera. Pero el Señor, en su gran misericordia, en un momento se nos atravesó en el camino de nuestra vida, cuando tal vez más perdidos estábamos, cuando ya nos estábamos acercando a la destrucción. Y en su gran amor y en su gran misericordia nos sacó de esa muerte, una muerte que nos tenía precisamente en ese estado, nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra lejanía de Dios. Y en ese gran amor que el Señor ha provisto por la humanidad, nos dio vida a usted y a mí a través de Cristo. Alguien vino, nos predicó el mensaje de las buenas nuevas de salvación, creímos en ese mensaje,
aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y hoy en día usted y yo podemos decir que por gracia somos salvos. El Señor nos dio su Santo Espíritu y hoy usted y yo somos personas espiritualmente vivas para Dios. Fuimos muertos espiritualmente antes de Jesús, pero ahora estamos vivos. Esa es una de las señales más importantes y más grandes que nosotros podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que es el avivamiento. Nosotros fuimos avivados a través de la gracia y misericordia que Dios nos mostró a usted y me mostró a mí. Ahora, yéndonos un poco hacia el pasado, poniendo uno de los ejemplos tal vez más claros de nuestro contexto histórico, cuando se vino la caída de las Torres Gemelas allá en septiembre del año 2001, en el famoso 911, porque sucedió el 11 de septiembre, cientos de miles de personas, cuando ocurrió eso, empezaron a asistir a las iglesias muy atemorizadas, muy desconcertadas. En muchos de nuestros países, cuando han habido grandes desgracias, terremotos, ahora en el 2019 que se dio esto de la pandemia del SARS-CoV-2, o lo que se conoce como el COVID-19, muchas personas atemorizadas ante esa pandemia, ante un terremoto que también se ha suscitado, como el terremoto de Haití en el 2010, que cobró más de 200,000 vidas. Muchas personas ante ese tipo de eventualidades hablaban de grandes avivamientos por la alta demanda de feligreses. Ante una eventualidad, la persona lo primero que hace es mencionar el nombre de Dios y ya nuestras iglesias se llenan y ya la gente quiere ponerse en orden con Dios por temor a lo que está sucediendo. Sin embargo, es clarísimo a través de la historia también, y lo podemos constatar, es que este tipo de avivamientos, que tal vez la gente le llama por su nombre, se van desinflando como un globo hasta volver otra vez a la misma situación en la que nos encontrábamos antes que las Torres Gemelas fueran derribadas, antes de que el COVID-19 apareciera, antes de que temblara, antes de que estuviéramos enfermos, qué sé yo. El ser humano es muy predecible en cuanto a su manera de actuar. Cuando se siente atemorizado, va en busca de Dios. Cuando ya el temor se termina, el ser humano vuelve a ser lo que era antes. Y si no vaya al libro de los jueces, que hemos venido analizándolo en la cronología del Antiguo Testamento los lunes, es interesante cómo encontramos en el libro de los jueces esos famosos 12 ciclos donde Israel se alejaba de Dios, donde el Señor los entregaba a sus enemigos, donde Israel sufría décadas de oprobio en manos de sus opresores, hasta que Dios levantaba un juez y él venía y liberaba a la nación. Eso sucedió 12 veces en aproximadamente más de 300 años entre la muerte de Josué y el primer rey de Israel, Saúl. Pero esos ciclos lo que demuestran es que el ser humano siempre está metido en una espiral descendente donde se aleja de Dios, Dios lo castiga, busca el perdón de Dios, Dios lo perdona, pasa un tiempo bien y luego otra vez el ser humano se degrada. Eso es lo que sucede en esos famosos grandes avivamientos que vemos en nuestra historia y que presumiblemente ahora sí vamos a buscar de Dios porque nos están atemorizando. Ahora voy a buscar de Dios porque tengo cáncer. Ahora voy a buscar de Dios porque me quedé sin trabajo. Ahora voy a buscar de Dios porque tengo una situación muy compleja que solo Dios la puede revisar. Pero cuando ya el incendio se apaga, entonces me olvido del bombero, ya no lo necesito. Señor, gracias, ya me arreglaste el problema que tenía y voy a seguir adelante entonces como era antes. Eso, amado hermano y hermana, es imperdonable. Eso es muy cuestionable y ojalá que usted no fuera de ese tipo de personas de que buscan solo a Dios cuando lo necesitan.
Eso es lo que sucede con esos famosísimos grandes avivamientos. La persona viene a la iglesia, parece que se están congregando, parece que ahora sí quiere buscar de Dios, pero cuando ya todo se normaliza, entonces volvemos a lo que era antes. ¿Por qué esas personas vienen a nuestras iglesias y se terminan yendo? ¿Por qué esas personas vienen solamente a buscar de Dios cuando lo necesitan? ¿Por qué pareciera que ahora sí están avivados, que ahora sí están muy entusiasmados, son muy emocionalistas? Son personas que irradian más bien emociones y sentimientos que están muy lejos de la verdadera espiritualidad. ¿Por qué vienen, están con nosotros un tiempo y luego se van? Bueno, el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, hacía una clara referencia a este tipo de personas. El apóstol Juan decía, aunque salieron de entre nosotros, en realidad nunca fueron de los nuestros, porque si lo hubieran sido se habrían quedado con nosotros. El hecho de que nos dejaran comprueba que no eran de los nuestros, pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo y conocen la verdad. Es ahí donde está la gran diferencia. Una cosa es conocer la verdad que nos ha hecho libres. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 9 que solamente es cristiano el que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Pero nuestras iglesias muchas veces se inundan y los pastores se ponen contentísimos y empiezan a entrar el dinero y empieza la gente aparentemente a santificarse. Pero después, amado hermano y hermana, como por arte de magia, todas esas personas que estuvieron con nosotros se desaparecen. Todas esas personas se van. Eran personas que no estaban fundamentadas en la roca inconmovible de los siglos. Eran personas que no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Eran personas que simplemente viven de emociones. Hay muchos creyentes en nuestras iglesias hoy en día que son emocionalistas, que viven de emociones. Son personas que llegan a la iglesia a gritar como si estuvieran en un estadio. Y es cuando empezamos peligrosamente a hablar de darle esa libertad al Espíritu Santo y entonces hay que quebrar bancas, hay que desmayarse en el suelo, tiene que salir la espuma por la boca, hay una serie de manifestaciones extrasensoriales que empiezan a darse y que peligrosamente creemos que son manifestaciones espirituales y no hay nada más alejado de la realidad. Hay que tener mucho cuidado y por eso el mismo apóstol Juan nos decía en sus cartas que usted y yo tenemos que aprender a pesar los espíritus. Ese tipo de personas que vienen en esos famosos grandes avivamientos que a veces nos producen las famosas campañas que se realizan. Tal vez viene un televangelista muy reconocido a nivel mundial y vamos a esos grandes eventos y parece que hay todo un florecimiento y hay una reactivación del cristianismo y de la fe. Amado hermano y hermana, en un abrir y cerrar de ojos, todo otra vez vuelve a la misma normalidad de antes. No pasó de ser una emoción. El apóstol Pedro, de una manera muy ruda, de una manera muy seria, pero muy clara. A mí me gusta cuando predicamos la palabra del Señor, que seamos claros en los conceptos, que no nos andemos por las ramas, que digamos las cosas exactamente como son. Vea cómo el apóstol Pedro define a este tipo de personas que aparentemente son de los nuestros, pero que en determinado momento quedan claras cuáles son sus intenciones, porque tal vez se fueron, no recibieron lo que esperaban recibir y entonces se terminan yendo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, lo dice claramente. Hay un viejo proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito, y otro dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Así le pasa a esas personas. ¿De qué tipo de personas está hablando el apóstol Pedro? De personas que vinieron al Señor simplemente porque tenían un asunto para que Dios les resolviera. Simplemente fue un tema de emoción. Simplemente fue un asunto de buscar a Dios porque tal vez no tenían nada mejor que hacer. Pero cuando empezaron a sentir el peso de la cruz, cuando el Señor los lanza contra las cuerdas, cuando los mete en una camisa de fuerza, cuando el Señor empieza a demandar santidad y servicio de ellos, ya no les gusta. Y es lo que sucedía con aquellos famosos discípulos de Jesús en Juan capítulo 6, versículos 60 en adelante, que muchos de ellos que habían empezado a seguir a Jesús se terminaron yendo. ¿Por qué se iban?
porque ellos mismos decían que la palabra que Jesús predicaba era una palabra muy dura, muy difícil de cumplir. Por eso el mismo Jesús decía que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y es ahí donde Jesús se viene donde sus discípulos y les dice, ustedes también quieren irse. Vean los que vinieron y se fueron. Ustedes también, si quieren irse, pues pueden irse. Aquí no amarramos a nadie. Aquí no le ponemos una pistola en la cabeza a nadie. Te vas a quedar esperando de que Dios te obligue a hacer algo que no quieras hacer. Él es todo un caballero. Dios te dice por dónde es que tenemos que enrumbarnos. Usted decide si quiere o si no quiere. Pero dependiendo de la decisión que usted tome, así usted, hermano y hermana, va a recibir la justa retribución a sus decisiones. Pedro contesta en nombre de todos los discípulos, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si usted analiza el tipo de persona que usted era antes de venir a Jesús y el tipo de persona que usted hoy es con Jesús, y usted tal vez en ese momento se está cuestionando de lo difícil que es la cruz de Cristo en este momento en su vida, y usted se pone a analizar y decir, volver otra vez a lo que yo fui antes, porque la cruz de Cristo es muy pesada, volver a ser el mismo vicioso, volver a ser el mismo adúltero, volver a ser la misma chismosa, volver a ser la misma perdida en vicio y en pecado que fui antes. La verdad, hermano y hermana, es que no vale la pena, no hay parangón, no hay elemento de comparación. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el último de nuestros días. Él nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. En la última noche con sus discípulos, Jesús les dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y algo más les dijo esa noche, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el final. No los voy a dejar. Aún más, Jesús también prometió que vendría un consolador, un paracleto, que iba a estar con nosotros como un anticipo de la herencia eterna, a la cual usted y yo, hermano y hermana, tenemos acceso como hijos de Dios, para que podamos poder paliar las situaciones disímiles que vivimos en este mundo mientras estamos en esta tierra. Ahora, el tema aquí con este asunto de estos avivamientos que muchas veces han aparecido por tragedias, por enfermedades, por situaciones climáticas que no son muy comunes, hay algo muy importante que yo creo que ya lo habíamos hablado en Ministros de la Palabra, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Hermano y hermana, le voy a ser totalmente claro, le voy a ser totalmente honesto, y en Ministros de la Palabra nunca le vamos a mentir a nadie, porque nosotros predicamos la palabra del Señor. El Señor nos libre. Si decimos algo o le quitamos algo a la palabra, porque nosotros vamos a recibir entonces castigo de parte de Dios si no predicamos a nivel de detalle lo que la palabra del Señor claramente establece. Pero algo que hemos aprendido a lo largo del ministerio, hermano y hermana, es que ninguna tragedia, ninguna enfermedad, ninguna calamidad convierte a un ser humano en hijo de Dios. Eso no es verdad. Una persona que tenga cáncer hoy y que diga que va a buscar a Dios porque tiene cáncer y que se va a salvar porque buscó a Dios cuando tenía cáncer, amado hermano y hermana, eso no es verdad. Una calamidad no convierte a un ser humano en hijo de Dios. Los verdaderos creyentes son los que reciben la palabra del Señor, los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, indistintamente la condición y situación en la que se encuentren, sano o enfermo, calamitoso o no calamitoso, en situación difícil o no difícil. Hermano y hermana, y será salvo aquellos que perseveren al final. Porque si hay algo imperdonable para Dios, es que pongamos las manos en las manceras, en el arado, y que nos devolvamos. De eso dice el libro de los Hebreos. Dios no está contento absolutamente con nadie. Así es que no es cierto que un terremoto vuelva el hombre a Dios. No es cierto que una enfermedad vuelva el hombre a Dios. Lo único que vuelve el hombre a Dios es reconocer su condición pecaminosa, que necesita a alguien que resuelva el problema más grande que tiene, que no es una enfermedad, que no es un duelo, que no es una tragedia. El problema más grande que usted y yo tenemos es esa relación rota en el huerto del Edén.
Perdimos el contacto directo con nuestro Creador. Eso se rompió, hermano y hermana, a través del primer pecado que sucedió con Adán y Eva, y es lo que Cristo viene a resolver. Por eso Jesús mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie podrá accesar al Padre si no es a través de mí. No son liturgias, no son personas, es el Hijo el que nos lleva directamente al Padre. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de eventos a los que le llamamos avivamientos o situaciones emocionales, que creemos que sí, que ahora sí vamos a cambiar, ahora sí vamos a mejorar, ahora vamos a ser mejores esposos, mejores hijos. Olvídese, nada de eso funciona para poder acercarnos a Dios. Es solamente a través de su Hijo, Jesucristo. En Mateo capítulo 24, en el versículo 3 al 5, Jesús decía: después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, y cuando se sentó, Él les dijo: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Hoy en día hay muchos falsos pastores, muchos falsos predicadores que nos están hablando de un avivamiento, de una serie de situaciones emocionales que usted y yo tenemos que pesar definitivamente, hermano y hermana, a la luz de la palabra del Señor. Porque recordemos que la primera de las 10 grandes señales de Mateo capítulo 24, que nos hablan de la cercanía de la segunda venida de Jesús, está relacionada precisamente con la apostasía. El engaño nunca antes en la historia ha sido tan evidente como lo ha sido el día de hoy. Y ese engaño siempre anda a escondidas. El engaño de esos falsos pastores, de esos falsos maestros, hermano y hermana, no es evidente. Jamás va a ser grosero. Ellos tienen la habilidad de hablarnos con palabras tan bonitas, con mucha educación. Son tan convincentes. Por eso la misma palabra del Señor dice que Satanás se viste como ángel de luz. Nunca los vemos venir a esos lobos vestidos con piel de oveja. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que solo la infalible palabra de Dios es la que nos revela qué es verdad y qué no es verdad. Alguien decía muy interesantemente que si usted quiere matar a una rata, un ratón, usted utiliza los famosos raticidas, que son esos venenos para matar ratas. El 95% del producto de ese raticida, hermano y hermana, son nutrientes que atraen al roedor por su sabor, por su delicia. Es apetecible. El 95% de ese raticida que usted le lanza a ese animal para acabar con él, más bien lo alimenta. Lo que lo mata a él es el 5% del veneno que está revuelto dentro del raticida. Es una analogía muy interesante porque esta es la misma fórmula que utilizan los falsos maestros, los falsos líderes, los falsos pastores. Satanás es experto en meternos una mentira en 99 verdades. Así fue como tentó a Eva, así fue como tentó a Adán. Satanás metió media verdad, hermano y hermana, en la totalidad de la mentira. Y así fue como Eva fue engatusada. Y así es como muchos hemos sido engatusados en algún momento por el enemigo. Por eso Jeremías capítulo 23 decía: no escuchen esos falsos profetas cuando les profeticen, llenándolos de falsas esperanzas. Son embaucadores, inventa todo cuanto dicen, no son portavoces míos, yo no los mandé. Está hablando Dios, no son portavoces míos. Continuamente dicen a estos rebeldes que me desprecian: no tengan ningún cuidado, todo va bien. Y a quienes viven como ellos quieren, les dicen: el Señor ha dicho que tendrán paz. Hermano y hermana, estamos leyendo la palabra del Señor. Hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado cuando nos predican, cuando nos evangelizan. Tenga mucho cuidado con esas predicaciones que usted recibe a través de redes sociales. Podrá ser el pastor más pintado, podrá ser el televangelista más reconocido. Usted
haga como los hermanos de Berea en Hechos 16, 17. Pese los espíritus, no porque lo diga Pablo, no porque lo diga Silas. Usted tiene, hermano y hermana, que pesar la palabra del Señor, no porque lo diga su pastorcito. Me molesta muchas expresiones de muchas personas cuando dicen, es que mi pastorcito tiene razón, porque lo que él dice es verdad. Perdóneme y discúlpeme, pero si su pastor está hablando verdad a la luz de la palabra, perfecto. Pero si su pastor no está predicando a la luz de la palabra, hermano y hermana, tenga mucho cuidado en darle la razón a él, porque usted se convierte en cómplice de la mentira. Es increíble, en muchas de nuestras iglesias, cuando se está predicando la palabra del Señor, todo el mundo, la gran mayoría de personas, utilizan la famosa taravilla amén. A todo lo que dice el pastor es amén. A todo lo que dice la predicadora es amén. Y tenga mucho cuidado, porque si usted no está discerniendo lo que la persona está diciendo, y si la persona está diciendo una mentira y usted dijo amén, usted, hermano y hermana, está confesando con su boca y está avalando la mentira que esa persona está diciendo. Por eso hoy más que nunca tenemos que escudriñar la palabra del Señor, ir a la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, y no decirle que sí y amén a todo aquello que aparece y que pulula. En este momento hay muchos apóstatas allá afuera que tienen mega iglesias, que tienen miles de seguidores en sus redes sociales, publicando cuanto disparate se les ocurre, hablando de avivamientos, hablando de emociones extrasensoriales, provocando hasta shows. Nuestros cultos y nuestras liturgias muchas veces se convierten, hermano y hermana, en reality shows. Se convierten en sesiones de entretenimiento, donde vemos a la gente cayendo de espalda, donde vemos a gente desgarrándose las venas, donde vemos a personas brincando sobre las bancas, donde vemos a la gente bailando y haciendo fiesta y hasta haciendo trencito. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo, hermano y hermana, el que me diga Señor, va a heredar el reino de los cielos. No todo aquello que parece que es de Dios, es de Dios. Dios lo está diciendo en Jeremías, no son mis voceros, yo no los mandé. Hay mucha gente que está haciendo cosas a las cuales Dios no los ha enviado, y el problema es que no solo se están perdiendo ellos, se están perdiendo también a muchas personas, hermano y hermana, allá afuera. Ahora, en este tema del mensaje de las buenas nuevas, volviendo otra vez a la señal número 9, vean que Jesús es muy claro cuando nos está diciendo a usted y a mí en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y lo voy a volver a poner en pantalla para que lo podamos leer y visualizar juntos. Estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Donde dice Mateo capítulo 24, versículo 14, hermano y hermana, que el 100% de la humanidad se va a convertir. Lo que Jesús nos está diciendo es que el mensaje va a ser predicado en todo lugar. Que usted y yo hoy en día tenemos herramientas que los apóstoles no tenían de hace 2000 años, que podemos utilizar para propagar e inundar el evangelio. Pero de eso a que el 100% de la humanidad se convierta, de eso a que vengan momentos antes de la segunda venida de Jesús donde hay una explosión de conversión como nunca antes en la historia, hay un abismo de distancia, porque a mí la palabra de Dios me dice totalmente lo contrario, y es lo que me preocupa a mí. Usted en ese momento se puede meter a cualquier buscador de internet y digite la palabra avivamiento, y usted encontrará iglesias haciendo seminarios, iglesias invitando a esos cultos, en esas mega iglesias. Venga a nuestra congregación porque aquí sí se siente el Espíritu. Estamos en ese 2024 en un avivamiento como nunca antes en la historia ha existido, y usted empieza a escuchar un montón de expresiones, actividades, shows que se están dando en muchos lugares, y que, hermano y hermana, peligrosamente estamos engañando al mundo
hablando de avivamientos que definitivamente son otra cosa totalmente diferente, y que detrás de esas grandes actividades hay intereses malsanos, hay intereses creados por personas que lo único que quieren es engañarlo a usted y engañarme a mí. A mí en ninguna parte de la Biblia, y si usted tiene el versículo, por favor, envíemelo. En pantalla está quedando en nuestra página web. Usted puede escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, puede enviarnos hasta un mensaje si quiere a nuestro número que está en pantalla. Pero yo quisiera que usted me dijera, a la luz de la palabra, cuál es el texto de la Biblia que a mí me dice que antes de que Jesús venga, el mundo será avivado de tal manera que habrán conversiones como nunca antes en la historia. ¿Dónde dice la Biblia que el 100% de la humanidad va a aceptar ese mensaje? Porque lo que yo sí encuentro en la Biblia, y que es clarísimo, y que ha sucedido desde tiempos inmemoriales, está sucediendo hoy y va a suceder conforme se acerque la segunda venida de Jesús, es el rechazo a la voz de Dios. Hay una gran diferencia entre presumir que el 100% de la humanidad se va a abocar a buscar a Dios, cuando la palabra de Dios sí me lo dice y sí lo podemos refrendar, que lo que el mundo allá afuera está haciendo es rechazando la voz de Dios como nunca antes en la historia. En este momento estamos viviendo tiempos de incredulidad. En este momento estamos viviendo tiempos de idolatría y de rechazo como nunca antes en la historia. Hermano y hermana, lo hemos vivido, y eso no va a cambiar. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, ahora lo estuvimos leyendo. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, hermano y hermana, lo está diciendo Jesús, no lo estoy inventando yo. Vea lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo va a ser el mundo cuando Él venga? Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, seguía bebiendo, seguía casándose, hasta el mismo momento en que Noé entró en la casa flotante y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Vamos a la época antediluviana. Noé estuvo construyendo el arca durante 100 años, y en esos 100 años también estuvo predicando. Hermano y hermana, el mensaje de las buenas nuevas es para testimonio. Eso es lo que me está diciendo Jesús en Mateo capítulo 24. Usted, cuando predica la palabra del Señor, usted testifica de Dios, y lo que hace es poner en juicio a aquellas personas a las cuales usted le predica. Y usted pone a la persona a decidir en ese momento. Esto es la voluntad de Dios. ¿Lo tomas o lo dejas? Eso hizo Noé. Noé estuvo construyendo un arca, un barco, a 150 kilómetros de la orilla de mar más cercana que tenía, donde él vivía en su época. ¿Quién pensaba de lluvia si la lluvia no se conocía? ¿Quién pensaba que el mar iba a llegar hasta ahí? Y Noé les dijo, va a llover, va a llover, va a llover, hasta el día que llovió. La gente no le hizo caso. ¿Cuántas personas entraron al arca? Noé, la esposa, 3 hijos y 3 nueras, y una pareja de animales de cada especie que existía hasta ese entonces. La gente no creyó, la gente se ahogó, y Jesús está utilizando la misma analogía para exactamente alegorizar o ilustrar qué es lo que verdaderamente va a suceder cuando Él venga. La gente, hermano y hermana, no va a estar buscando a Dios. La gente está totalmente perdida en sus asuntos. El Señor, cuando Él venga, va a encontrar a gente en todas sus barbaridades y disparates. La gente va a estar en otra cosa. ¿Cuál avivamiento? ¿Quién dice que entonces vendrán conversiones masivas de todos esos incrédulos? No es así. Nunca ha sido así. La cantidad de creyentes a lo largo de la historia siempre ha sido minoritaria en cuanto a la proporción de los incrédulos. Por eso el Señor habla de una puerta estrecha y habla de una puerta ancha. ¿Por qué? Porque son más los que atraviesan esa puerta, son más los que entran por ese camino amplio. Pero de todo esto tenemos que seguir hablando, si Dios lo permite, el próximo jueves,
porque tenemos que continuar y seguir hablando de cómo va a encontrar el Señor a este mundo cuando Él venga. ¿Lo encontrará avivado buscándolo a Él? ¿O lo encontrará, hermano y hermana, más perdido que nunca? De eso vamos a hablar, si Dios lo permite, el próximo jueves, dándole continuidad a esa señal número 9 de Mateo, capítulo 24. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor. Tu palabra ha sido predicada. Que sea tu espíritu el que llegue a cada corazón, Señor, y que se encargue de hablarnos, Señor, y de redarguirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito desde ya, próximo jueves, 5 de la tarde. Seguimos hablando. ¿Será verdad que habrá un avivamiento cuando Cristo venga por segunda vez? Por el momento, hermano y hermana, hasta lo que hemos analizado y reflexionado y leído en la palabra, creo que esta hipótesis está muy alejada de la verdadera realidad. Pero vamos a seguir analizando y hurgando en la palabra del Señor acerca de este tema, de ese famosísimo avivamiento. Hoy, si Dios lo permite, 7 de la noche, hora de Costa Rica, en 1 hora y 4 minutos, los pastores Enríquez estarán desde Argentina, Buenos Aires, con su acostumbrado programa de fe en fe, de gloria en gloria, a través de MP Radio. Sintonice MP Radio, ministro de la palabra.org, y recibamos este programa radial de todos los martes, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. El pastor Juan y Alicia Enríquez, pastores del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, estarán con usted y conmigo con un hermoso programa que vamos a estarlos escuchando y poniéndole mucha atención. Por mi parte, muy agradecido con su preferencia en esta noche. Si Dios lo permite, volvámonos a encontrar el próximo jueves para que sigamos escudriñando la palabra del Señor y esas señales escatológicas en cuanto a la segunda venida de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.